ver, bueno, también, así como Luis ha tenido conversaciones con los tres, entre nosotros tenemos también un ratito conversando sobre intereses comunes, pero luego también en proyectos conjuntos. Los que tuvieron la oportunidad de ver la expo de José Morván hace poquito, Orgullo Nacional, creo que es un ejemplo perfecto de este tipo de búsqueda desde el arte hacia la revisión del pasado, hacia la preocupación sobre la relación del pasado y bueno, la necesidad de contarnos a nosotros mismos, ¿no? Sabiendo que la narrativa sobre nosotros mismos ha sido siempre instrumentalizada. Entonces, me encanta, igual con Eleazar también, siempre conversando desde hace mucho, por intereses comunes, pero ahora también trabajando en un proyectito que pronto saldrá una exposición. Entonces, a ver, también me encanta tenerlos a ellos dos aquí porque son prácticas muy distintas que abordan el archivo desde lugares, tal vez de preocupaciones comunes, pero dan resultados muy diferentes y el involucramiento con el archivo también es muy distinto. Entonces, creo que ante todo quisiera como compartir algunas afirmaciones o declaraciones que yo creo que son esenciales antes de que ustedes entren en detalles sobre su uso particular, ¿no?, del archivo y bueno, comienzo compartiendo que el pasado no es uno solo y eso me parece importante porque en la propia descripción de la charla hablamos de el archivo, ¿no?, el archivo en singular. Y esto, a ver, es importante entender que cuando hablamos de el archivo en singular nos referimos a los archivos nacionales oficiales y al archivo como instrumento de control, ¿no?, que controla o gestiona las memorias, pero también los cuerpos, las experiencias y los productos materiales. Entonces, desde ahí también quiero decir que los archivos no son lugares de recuperación de la memoria, que no son meras fuentes y que no son lugares de verdad. Y el archivo no es una institución, sino la ley de lo que puede ser dicho. Entonces eso quiero como tenerlo primero para que luego ustedes cuenten cada uno cómo gestiona o cómo a partir de esta idea se involucra con la búsqueda en este espacio, en este cuerpo, ¿no?, de gestión de política de conocimiento. Y me interesa también mucho una cuestión que es como lo que se llama formación nacional de la alteridad, que en el caso del Orgullo Nacional fue algo como que directamente estuvimos mirando, ¿no?, de cómo la historiografía y bueno, el archivo como instrumento de esto ha logrado también como formar la idea de lo que somos hoy en día, formar la idea oficial de identidad y cómo buscar ahí de una forma irreverente y no tomándolo como fuente o como lugar de confianza, ¿no?, y de verdad, nos lleva como a posicionarnos, ¿no?, frente a esta historia impuesta y a buscar nuestra propia relación con el pasado, que creo que es esencial, entendiendo el momento que vivimos y como que también ver con lucidez, hacer la conexión de toda la conexión colonial del presente y del orden del presente, las jerarquías del presente con el pasado colonial, pues es esencial, ¿no?, para vivir con una lucidez, ¿no?, y hacer como una cosa distinta, definitivamente. Entonces, a ver, José, comenzamos con José. Y bueno, lo primero es como saber sobre tu relación con el archivo, tu involucramiento con el archivo y tu posición, ¿no?, hacia el archivo oficial con el que tú trabajas normalmente, ¿no?, como indagando en ese lugar como de memoria gestionada, impuesta, y bueno, ¿qué resulta de esa relación? Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes, a todas las que están aquí presentes, y a Luis por organizar esta charla. La verdad que me he disfrutado bastante y me siento, creo que hablo por compañeros aquí, me siento sobrecogido de alguna manera con todo lo que he escuchado. Y bueno, me gusta eso que tú dijiste de que el archivo no es un lugar de recuperación, y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, porque de alguna manera yo siento que mi trabajo no se trata de la recuperación, sino de una crítica a esta idea al Estado-nación, este constructo de identidad nacional bajo la cual
nos definen y también nos definimos nosotros mismos qué es la dominicanidad. Entonces, a mí me interesa ver este archivo, y aquí sí uso el singular archivo, pensando en la idea del archivo oficial, o si queremos ampliar los archivos oficiales, el Archivo General de la Nación, los archivos institucionales del Estado, para voltearle la torta al propio Estado y encontrar maneras de ser crítico al Estado a partir de sus propios instrumentos. Si lo estoy logrando o no, no lo sé. Pero para ello yo me sirvo de unas cuantas herramientas y trabajo a partir de unos cuantos ejes que lo estamos viendo aquí en pantalla. Esta presentación, que es una versión un poco más corta de un taller en relación al arte y el archivo que yo impartí en San Juan, Puerto Rico hace poco. Y bueno, estos ejes a lo que me refería son la repetición, el anonimato y la omisión. La repetición casi como un mantra para digamos que reforzar ideas que a cierto punto han sido omitidas. La omisión, el Estado dentro de su narrativa archivística se encarga de omitir cosas, omitir personas, omitir a los marginados, omitir a todos estos cuerpos de los cuales habló Morla y Mijail anteriormente, y también el anonimato porque me interesa mantener preservar ciertas figuras en el anonimato y otras simplemente ser omitidas directamente. El anonimato me sirve como herramienta para que todos que ven el trabajo se puedan sentir identificados. Entonces, a partir de ahí, pues entonces mi práctica, digamos que como una manera, les decía que esta presentación la hice en el marco de un taller, pues entonces en ese taller, cuando me pidieron que era un taller sobre mi proceso, que es una cosa que la verdad creo que así como todos los artistas somos un poco bipolares, esquizofrénicos, tenemos problemas mentales, sin romantizar el proceso artístico. Pero sí, me fue difícil pensar en cómo yo pudiera, digamos, estandarizar el proceso artístico. Y estos 4 caminos fueron 4 caminos que ya yo había utilizado y que me parecían pertinentes y lo compartía con los asistentes. Entonces, marcaba toda la práctica dentro de la poesía, ¿no? Y los caminos eran jugar, falsificar y ficcionalizar. Entonces, vamos a hacerlo rápido esto, para que no dé tiempo. Entonces, jugar. Un poco de ejemplo de esta pieza, que es una pieza previa a la exhibición de la que hablaba Laura del Orgullo Nacional del año pasado, que se llama Palo Acechado, que en un momento Orlando, me parece que lo mencionó, de la poblada del 84, que durante una Semana Santa del 84, que fue el segundo gobierno del PRD, por presión del FMI, se aumentó los precios de todos los productos de la canasta básica. Claro, era el periodo de la política del shock y Estados Unidos estaba tratando de imponer el neoliberalismo en toda Latinoamérica de la manera más rápida posible, para por supuesto, crear las condiciones donde pudiese extraer valor, ¿no? Y al aumentar toda la canasta básica en el medio de la Semana Santa, cuando la gente regresó de la Semana Santa, pues entonces lo que se armó fue una poblada, un estallido a nivel nacional. Y bueno, este tema, que yo no soy de la generación que lo vivió, pero aún así, como mi práctica trata de mirar, se enfoca en mirar hacia ese pasado lejano y a veces un poco más cercano, pues me llamó la atención, y yo lo que hice fue que tomé me metí en el Archivo General de la Nación y busqué la mayor cantidad de prensa sobre la poblada y fui subrayando, descargué los archivos digitales por supuesto, ¿no? Y fui subrayando, y entonces luego me propuse hacer una especie de cadáver exquisito con estas subrayadas que hice, ¿no? Con estos textos que
a su vez incorporaban tanto narrativas oficiales, oficiales dominicanas, nacionales e internacionales, y también, claro, testimonios de las personas que habían estado involucradas en la poblada, las personas que estaban protestando en la calle. Entonces, de alguna manera, pues sí, yo lo marco dentro del juego porque tenía casi una cualidad aleatoria el por qué elegir una cosa, ¿no? Entonces, otra imagen de ese proyecto. Y falsificar, pues, y quiero que sepan que si bien estos caminos los estoy presentando aquí de una manera como bien individual, no son caminos individuales, sino que se solapan los unos con los otros, y de repente coinciden los tres caminos y de repente pues sí, coinciden dos y bueno, whatever. Entonces, falsificar, hace ya casi 5 años, yo me embarqué en una investigación sobre el relato de la independencia nacional, en donde se omite o se ha omitido hasta este día dentro de el pensum académico del público y privado y de todo el sector educativo del país, la presencia de ese esclavizado negro y su rol en la independencia nacional. Hay que entender que la independencia nacional, la narrativa del Estado dominicana es una ficción totalmente, y que se creó en oposición a la identidad haitiana. Entonces, porque hay que entender que lo de lo dominicano, ni siquiera no pudiéramos decir que el dominicano existía, ¿no? A mitad del siglo XIX, y entonces ciertos grupos estaban interesados en alejarse de ese castigo colectivo que se le estaba imponiendo a la población haitiana e independizarse, de la manera que así podían seguir explotando la tierra desde el lado de la isla, pero sin tener nada que ver con esas imposiciones de Francia y bueno, de Europa en general. Entonces, en esa investigación en torno a la independencia y los esclavizados, pues descubrí la figura de Santiago Basora, y Santiago Basora y entre otros se opusieron a la independencia nacional, a lo independentista más bien, y los independentistas tuvieron que reunirse justo el día después de la declaración de independencia para conversar con este batallón de ese esclavizado, de negro ex esclavizado. Entonces, claro, al momento de llegar a un acuerdo, pues entonces ya sí la independencia entró en efecto de alguna manera, ¿no? Pero tuvieron primero ellos que entrar en diálogo con esta mayoría negra de la isla, y que les reafirmaran su posición abolicionista, porque lo que se pensaba era que durante la independencia era un grupo de españoles europeos que lo que querían era restablecer la esclavitud en toda la isla, y bueno, la mayoría obviamente no quería eso. Entonces, como lo que yo me proponía era entonces falsificar documentos en donde se hablara precisamente de estos hechos y se mencionaran las figuras relacionadas a esto, Santiago Basora, Esteban Pou, y bueno, las pocas figuras que yo pude encontrar con nombre y apellido, y tratar de incluirlo en estos documentos, ¿no? Entonces, no tengo formación de diseñador gráfico, pero trabajé como muchísimo aquí, realmente, con muchísimos artistas como Patricia, en el diseño gráfico, porque del arte muy rara vez se vive, y entonces encontrar otras formas de sobrevivencia. Y bueno, con esas herramientas de diseño pues me serví para falsificar este documento que por supuesto saqué del mismo archivo general de la nación. Y entonces ficcionalizar es otro camino que pues se le puede hacer un poco más familiar a ustedes, y se le puede, y a aquellas personas que escriben también. Ficcionalizar no es más que reimaginar, ¿no? Aquí tenemos imágenes que generosamente no sé si pudiera así ceder porque no lo estoy viendo, pero que me la envió Orlando Barria, y
y Erika Santelices, que son dos fotógrafos chilenos que viven aquí en Dominicana desde hace muchísimo tiempo y han hecho muchísimas fotos en la zona fronteriza y bueno, están ahí presentes en muchos grandes eventos actuales de aquí, así como otros tantos fotógrafos, pero ellos dos en particular tienen un archivo de la frontera que a mí me llamaba mucho la atención. Y ya aquí, pues, en particular para estas imágenes y la obra que siguiente, ¿verdad? No estoy pensando tanto en el archivo oficial, sino en el presente, porque en algún momento hay que moverse del pasado al presente, porque el presente nos arropa y hasta cierto punto nos oprime. Entonces, esta imagen entonces debería ser como una visualización de la línea fronteriza a partir de, obviamente, de esta fotografía. Y el obelisco, para aquellos que no hayan llegado, el obelisco que fue erigido en el 1936 para conmemorar el cambio de Santo Domingo a Ciudad Trujillo, durante la dictadura de Trujillo, si no se han dado cuenta. Pues sigue ahí presente en el malecón de Santo Domingo el jodido obelisco ese, y sin una placa ni nada que sirva para explicar por qué está ahí eso. Y en cambio lo que tiene un mural en homenaje a la Santa Mirabal, que me parece lamentable, porque ¿qué es un obelisco? Un obelisco es un faro. Entonces estábamos mirando a la víctima de Trujillo en el Bilbín de Trujillo. Y pues me parecía el obelisco como símbolo y como elemento de la, digamos, como arquetipo simbólico de la dictadura, y que todavía sigue vigente muchas de las políticas de la dictadura, ¿sabes? De las políticas raciales, de separación, las políticas fronterizas, y bueno, y aquí lo dejo para que la lo retome. Bueno, creo que como que algo que me parece súper bonito cuando hablas de ficcionalizar y como pensar en el archivo como un lugar de no verdad, ¿no? Es como este ejercicio que terminas haciendo como de ficcionalizar para contar la verdad. Entonces, me encanta como lo que sucede en esta pintura y quería como preguntarte algo a partir de eso. Lo que sucede es un poco también como que creo que se quedó un poco tal vez afuera una de las cosas, ¿no? Como que sucedía aquí, o de los encuentros en el archivo que pueden ser cosas aisladas, pero que cuando uno pues aprende a desconfiar del archivo y a no quedarse con eso, comienza a ver como con esa duda, comienza a encontrar, ¿no? Y a indagar más y a poder encontrar ahí en lo oculto cuál es la realidad de estas cosas, ¿no? Por ejemplo, creo que lo que sucede aquí es que se conjuntan o confluyen un sinnúmero de hechos históricos que pasan en una década y que son súper importantes para el día a día, pero que si uno lo ve como aislado no entiende la intencionalidad o la conexión entre unos y otros. Y uno es la división de la frontera, que comienza en 1929, o sea, justo antes de la dictadura, pero como este hecho previo es aprovechado y luego los 10 años siguientes comienzan como a establecer la realidad que tenemos hoy en día en nuestra mente, ¿no? Sobre la relación con con quienes comparten isla con nosotros. Y bueno, y cómo suceden un sinnúmero de cosas que llegan hasta 1936, cuando se hace el obelisco, que están conectadas y son parte de una misma intencionalidad, que es de crear esa alteridad, ¿no? De la que hablábamos anteriormente, que se crea con el apoyo de la violencia epistémica que sucede en el archivo, ¿no? A través del tiempo, y cómo se va formando unidad de nosotros y del otro. Y entonces eso como que creo que me encanta en esta pintura, y quería preguntarte si esto es algo como esta capacidad de agarrar cosas del archivo como, ¿cómo te explico? Como que tienes estas cosas aisladas y luego le ves como digamos que la estructura general a la cosa, ¿no? Y logras a través de una imagen, haciendo confluir estas cosas, como que hablar de una verdad como más, digamos que estructural, ¿no? Del asunto, no como hechos aislados. Entonces me preguntaba si esa como imaginación, ¿no? que da origen a esta imagen de confluencias, si sucede, ¿tú crees que ya como una cosa que se va integrando en tu lenguaje a partir de involucrarte tanto tiempo con el archivo, ¿no? Y como de tener un panorama también como amplio de hechos que va de esa búsqueda constante en ese lugar? Bueno,
yo creo que tengo que hacer la anotación de que la investigación en el archivo muchas veces se trata sobre, es como la parte teórica o académica, o sea, como el texto, lo oficial, pero hay otro archivo, si se puede hablar de un archivo expandido, que yo sé que tú hablas de eso con Eleazar, ¿no? Hay como una parte de lo que sería mi propio archivo expandido, que son las imágenes que yo voy recopilando, que simultáneamente a medida que voy investigando sobre estos temas. Entonces, como que las imágenes a lo mejor no son presentadas aquí, pero existen en mi computadora, existen en mi cuaderno, existen en mi memoria. Y entonces, como que a partir de ese archivo y le llamo archivo por llamarle de alguna forma, pero a lo mejor no lo es realmente un archivo, es simplemente memoria, ¿no? Son todas las películas que estoy viendo en el momento, son todos los libros que estoy leyendo, es todos los reels que estoy viendo cuando estoy acostado en la cama, o sea, son todo ese contenido basura que uno también está constantemente viendo. Que informa de alguna manera la imagen final. Entonces, no sé si te respondo la pregunta, pero es como coincide, ¿no? Como que no es la imagen en sí, no es el resultado de una lectura del archivo oficial, sino de esa lectura, pero atravesada por todas estas cosas que van sucediendo al mismo tiempo. Bueno, y que creo que lo que permite ese resultado es el hecho de desconfiar del archivo, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, para no irnos el tiempo, vamos a, porfa, llenas imágenes, pasar a Eleazar Franklin. Entonces, como les decía antes, súper bonito ese encuentro porque Eleazar entonces tiene un acercamiento totalmente distinto, ¿no? Y que sucede fuera del, aunque bien, o sea, hay que aclarar que no, que como tú bien dices, tu proceso se alimenta de muchísimas otras búsquedas que no son, bueno, no se contienen solamente en ese edificio del archivo, ¿no? Y en el Archivo Nacional de la Nación. Pero Eleazar, la búsqueda de Eleazar o la necesidad de hacer memoria propia se alimenta del campo totalmente. Y bueno, me encantaría comenzar igual contigo, que nos hables un poco de forma general de tu relación con la memoria oficial y con el archivo como lugar de memoria oficial y qué pasa a partir de esa posición frente a eso. Bueno, primero, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y acompañarnos en este diálogo. La verdad que he aprendido un montón. Ha sido muchas luces en las cosas que he escuchado acá. Luis, muchísimas gracias por coordinar todo este proyecto en el centro Banreservas. Bueno, el archivo. A mí la verdad que pensar en el archivo como la verdad me introdujo es realmente pensar también en la memoria, porque realmente en esa desconfianza de los archivos oficiales yo siempre recurro a oralidades y a la propia memoria, a la parte doméstica, pero también a la parte de mi comunidad o los lugares donde yo me he desarrollado. Y yo soy un artista que siempre recurro a lo rural porque ahí fue que me formé, y eso es muy fuerte, esos primeros inicios de cuando uno tiene las experiencias como con las cosas que uno ve, la danza, los fiestas de palo, en San Juan, la agricultura, vengo de familia agrícola, pero yo realmente las imágenes que les voy a mostrar, no voy a mostrarles obra final, simplemente les voy a mostrar mi propio archivo y otros procesos en el cual yo interpreto los archivos para posteriormente crear piezas o proyectos. Yo quiero comenzar con una imagen que es en Guadalupe, en Baster, en María Galante, que es, si me podría, es una imagen de un paisaje donde se ve el fondo del mar. El folder 1, o sea, el que dice. Es el primer folder. Quiero comenzar en Guadalupe, porque la verdad que lo que voy a presentar es desde el 18 a esta fecha.
exactamente esa imagen. Eso es María Galante. Pertenece dentro de lo que es Guadalupe, en las Antillas Menores. Yo tuve la suerte de ganar una residencia con participación en el Centro León a Guadalupe, invitado por la Embajada Francesa y por el Museo Memorial Art, que es un museo que se encarga de la memoria de los pueblos esclavizados. Entonces, eso fue un punto de cambio dentro de mi práctica artística, porque antes de eso, aunque yo siempre tuve mucha conciencia sobre la negritud, sobre tantas cosas que van a alinear también incluso a lo rural, pero a lo marginal, a lo queer, era donde de hecho yo tenía más conocimiento y de recuperación de archivos desde mi práctica performática en Buenos Aires, en Argentina, que ya yo comencé realmente a trabajar con el archivo. Pero fue en Guadalupe, estando dentro de una institución que era sobre la memoria, donde tenía una gran acumulación de diversos archivos, de objetos, de un sinnúmero de cosas que me hizo cuestionar a mí, ¿por qué tú no hablas de eso? ¿Por qué tú no hablas de la época de la esclavitud? ¿Por qué tú no hablas sobre tus antepasados? Porque yo tengo muy claro de que si hablamos de ciencia o de arqueología, de estudio, posiblemente todo el mundo es afrodescendiente. Pero esclavo descendiente es otra cosa. Porque siempre hubieron esclavos de todos los colores. Pero el concepto de esclavo y de asumir que por negro, indígena, la supremacía se lo debemos gracias a la colonización española y todas las que vinieron posterior, porque ahí fue el cambio de mentalidad. Entonces, cuando yo estoy en el espacio del Memorial Art, viendo esas piezas que contienen una energía y una fuerza muy intensa y te llevan a repensarte en tu identidad, yo me di cuenta que el por qué yo no hablaba de eso era la vergüenza. Es como la vergüenza de uno realmente entenderse que no es negro el esclavizado de la guerra. Y eso fue como investiga, fue como un punto como de decir, métete en archivo y haga un trabajo de la profundidad sobre ello. Y la verdad que ya yo venía en el 18 trabajando el tema de la geobotánica. Era una cosa que viviendo en un lugar como donde vivo, que era Barbacoa, en Samaná, y mi relación realmente más cercana, no es solamente una cuestión antropocéntrica, no es pensar solamente en la historia humana, sino también en pensar en las historias de las plantas, de la micología, de los animales, porque cuando uno se adentra a estudiar una planta como la guayiga, una planta prehistórica, realmente tiene una historia no humana, en el cual uno tiene que desarticularse para pensar la planta. Y en este caso en Guadalupe me acompañaba una artista, Guy Gabón, y ella cuando íbamos bajando me dice, es una plantación de añil. Cuando ella me lo comenta, la verdad que en ese momento yo no sabía la importancia que ella me estaba planteando de un espacio que ya era un espacio baldío, que no había una planta de Iquilita, que es el nombre indígena a como se le dice a añil. El añil es la planta, la indigofera, su fruticoso que saca el azul índigo. Y es una cosa también de tú pensar realmente la memoria que tiene la tierra, porque prácticamente ahí no hay una planta de añil, pero ese espacio conserva una memoria. Entonces eso me interesó mucho de pensar en esa foto que ya es mi archivo y es parte de lo que podría ser un elemento, un material que le puede servir a otras generaciones, que yo pienso que es muy importante también el acervo personal, ¿verdad? De la creación del archivo. Se descargó esto. De cómo uno puede crear su propio archivo. Y entonces ahí fue el punto de comenzar a pensar lo que era la esclavitud desde las plantaciones. Fue como mi enfoque en crear un propio archivo, pero también articular las historias de las plantaciones con otras cosas que no solamente tienen que ver con el drama de los esclavizados, sino también con la botánica en sí misma y posteriormente con la teoría del color. Vamos a continuar con otra imagen. Creo que no, bueno, es cierto que hay una forma también clásica de uno construir su archivo y la información, como yendo a la biblioteca. Entonces en la biblioteca Peña acá en Santo Domingo, y es muy importante también esos lugares recurrentes que uno hace en la práctica a la hora de construir su archivo. Yo me doy cuenta que con el tiempo, en estos años, hay espacios como los libros
como los archivos también que tienen que ver con imágenes ya, probablemente ya de esos archivos oficiales, pero también la oralidad de los talleres. Siempre desde Guadalupe, que fui al taller de Che León, o ahora cuando estuve en Puerto Rico haciendo un proyecto que se llama Bomba, que era sobre la bomba, el género musical, Loíza. Siempre voy a los talleres de música, de la danza criolla, como acá en los Gadá, y voy documentando con mi propia fotografía esos archivos que voy creando como mi propio archivo personal. Y en ese punto me doy cuenta de que siempre mi base a nivel de construir un archivo es la oralidad. Posiblemente la oralidad es el archivo más descolonial, porque es el que no está dentro de los archivos oficiales. Entonces, ¿cómo uno puede construir un archivo de la oralidad sin también interrumpir o llevar a la traducción prácticas que son realmente muy de una comunidad como es una fiesta de palo? Una de las cosas que yo me di cuenta comparando con mi experiencia en Puerto Rico con la bomba y lo que yo viví como experiencia en la fiesta de palo, es que la traducción puede ser un factor muy dañino en las prácticas rituales dentro de una comunidad, porque el momento que tú coges una cámara y tú vas a hacer un fetiche de un ritual, eso corta lo que sería el trance de una danza o de una conexión espiritual. Entonces uno tiene que ser también muy cuidadoso a la hora de construir un archivo y no ser invasivo, o también tener una forma de hecho colonial o de explotación dentro de la construcción de un propio archivo. Yo quiero continuar con una imagen que tiene que ver con una plantación de añil, que bueno, eso es unas NASA también en Guadalupe, pensando en tecnología indígena, pero también me interesa volver a lo del añil para enfocarnos en lo de la parte de la etnobotánica. Esa es la planta del jiquirite que crece donde vivo. Que antes de llegar ahí quiero volver a lo que es la plantación, esto acá. El hecho de que en el 1783, dentro del sistema de plantaciones, el añil es la segunda planta más importante en la producción dentro de la plantación. Y en San Domingo, no solamente en Guadalupe, que también tiene una gran incidencia, y ni pensar en Guatemala o El Salvador, que de hecho sus revoluciones, así como nosotros tenemos la caña de azúcar como referencia, es el añil. Sobre estas plantas, esas filetas, esa forma de sacar el índigo, que era lo fuerte en el sistema de plantaciones en lo que hoy es Centroamérica. Pero acá uno se pone a pensar cómo República Dominicana no se piensa en el añil, cómo no se habla sobre la incidencia que tuvo dentro de una cultura, y no de la cultura postcolonial, sino antes de la colonia, que es una cosa también que uno se tiene que pensar en la memoria, en la construcción de un archivo, porque cuando yo pienso en el añil, no solamente pienso en el azul índigo o la producción para la venta, sino cómo las culturas indígenas, Arawak, Ciguaya, todas las que habitaron acá, no simplemente hacían un enagua o una hamaca, y había un proceso de pigmentación, y cómo eso, esas historias que rebajaron o aplanaron la narrativa, no se tomó en cuenta, o incluso en los archivos, como los libros. El primer archivo posiblemente que uno tiene de referencia escrito en lengua europea fue los diarios de Colón, o el diario de Colón, pero está plagado de fe de rata que no se han corregido. Y una de las páginas del diario de Colón, cuando él hace referencia al ver a los ciguayos empantunados, él dice que son de carbón, y Fray Bartolomé de la Casa lo corrige en el fe de rato, que dice que no era carbón, que era un envijado de la pija del achote, donde todo es un error, es la agua. Entonces uno se da cuenta de que realmente la agua, por nuestra cultura y lo conocemos, que es lo que produce la pigmentación en la piel, que dura una semana, a negro, a la forma de cómo se oxida la piel, y no se toman en cuenta porque no le interesaba realmente en profundidad a esas personas que construyeron un archivo de realmente entender la cultura indígena o la botánica indígena, una cosa muy superficial como se construyó. Esta imagen me hace pensar también en que nosotros, eso es en una de las islas del Caribe, donde se hace la referencia de todo eso, pero también tecnología indígena. Entonces, cuando uno piensa en el archivo, también uno piensa en los saberes, en cómo uno lo estudia, lo reproduce, para quién le sirven esas nuevas formas de recuperar esos saberes, para quién les sirven esos archivos que nosotros vamos construyendo, o archivos que también nosotros vamos recolectando. Bueno, perdón, creo que también algo importante
importante que hablamos previamente, que es también para quién se hace la memoria, ¿no? Para quién se construye la memoria. Y bueno, eso, que me gustaría como que nos cuenten un poco de cómo tú vas a hablar un archivo con eso en mente, ¿no? Yo pienso que en un sistema como ahora mismo es tan complicado a nivel geopolítico y el mundo no está nada fácil, yo creo que una de las identidades que tiene el arte hoy en día que tomar es que el arte sea práctico de nuevo, ¿sabes? Es una cosa que yo pienso que debe ser funcional, ¿sabes? Y en el caso del añil, fíjense la cosa de la vida. Esa planta, desde ese tiempo cuando le comenté que fue mi interés en Guadalupe, yo comencé siempre como a estar investigando sobre ella. Llegó un proyecto que se llamó Ningua, que es sobre la primera revolución que hubo de esclavizados en Ningua, acá en San Cristóbal. Y yo siempre tuve ese interés con relación a la botánica, y la Ningua también es una planta que es curativa, y su hoja desprende también pigmento, que de hecho es un pigmento marrón. Pero en ese momento, estudiando la plantación y pensando en lo que era la producción, el ingenio de Ningua, me vuelve a llegar el jiquilite, el índigo. ¿Saben la cosa de la vida? Por eso yo creo mucho en las cuestiones de los seres, de todo lo que es la parte espiritual. Porque yo tenía ya 3 años trabajando con esa investigación, y esa planta, que yo sé que la había visto, pensaba que era el Sabón de la Maguana, donde yo me había creado, estaba ahí donde yo vivo en la Barbacoa, ahí al lado donde yo vivo, en el propio terreno donde yo estoy viviendo. Y fue un trabajo de investigación y observación, porque una de las cosas que yo siempre tengo que tener en cuenta de que mi principal herramienta para construir mi propio archivo es la cámara fotográfica y la observación. Realmente el trabajo de etnobotánica tiene que ver mucho con algo de no pensar en el drama humano, sino estar más pendiente realmente a los otros seres, ¿sabes? Un trabajo muy solitario de recolección, de investigación y de comparación con botánicos y con otros profesionales. Yo aprendí a construir la técnica de extraer el pigmento azul en base a hacer esa relación del sistema de pileta, pero con cubetas. Y claro, hablando con otras personas que investigan sobre la historia del pigmento y sobre etnobotánica, con una amiga que trabaja en Puerto Rico también con pigmento, que se llama Carla Radio Betancourt. La comunidad de pigmentos naturales es una cuestión muy femenina, desde Centroamérica y en el Caribe, como en Dominica también trabajo de pigmento, siempre nos pasamos información. También una comunidad muy generosa, porque son muchos saberes que se están perdiendo, pero para poder recuperarlo no puede ser una sola investigación, tiene que ser rizoma. Y eso para mí es muy importante, porque también siempre nos está fluyendo la información. Ese conocimiento que se recupera, uno se pone a pensar que en base a archivo, a información, ¿para quién le deben de servir? ¿Solamente para mí? ¿O para mi comunidad que estaba cercana? ¿O para, de hecho, entender también el sistema de las plantaciones y la negritud a través de teoría del color nueva? Yo creo que esa es la lógica de este tiempo, de que eso sea realmente útil. Útil en escrito, pero también útil en la práctica. Porque qué genial sería volver nosotros realmente a trabajar con esa técnica para pintar y hacer teñido de telas y de cosas, que realmente la tenemos aquí, una planta autóctona de la isla. Bueno, también como que ahí creo que parte de la utilidad de esto es recuperar relaciones, ¿no? O afectos, que son lo que se queda fuera del archivo y del oficial, ¿no? Y entonces me interesa también eso como de ese involucramiento, a ver, que parte a veces confirma cosas quizás, o desde la duda, en el archivo, como puede ser, qué sé yo, aprender a identificar la planta, pero luego hay un proceso de relación directa, ¿no? Que recupera como un afecto, ¿no? De lo directo, de incluso otorgarle memoria a la planta, otorgarle memoria a la tierra. Es un acto como de posicionamiento súper fuerte ante el archivo y los afectos que nos ha impuesto, ¿no? Una forma de afecto que no considera nada más de lo vivo con agencia. Entonces como que me encanta también pensar en eso que dices como de a quién le sirve esto y cómo hablo para que le sirva a ese otro, ¿no? Que no es el académico, no es el que vaya a leer un texto ahí, necesita un lenguaje un lenguaje técnico, etcétera, ¿no? Para acceder a la información, sino como que nos salimos de ahí y bueno, incluso generando dentro de eso los fanzines, que es lo que precisamente estamos trabajando en conjunto, el primer fanzine, o bueno, yo curando y tú. Y bueno, quiero que nos hable de... Es trabajo. Pero digo, él lo está produciendo él desde su, ¿entiendes? Sí, porque como sea artista tengo que aclarar a veces, tú sabes que no.
Entonces, eso es como esta idea o esta preocupación de para quién va esto y cómo lo puede acceder, cómo se refleja, en qué decisiones, cómo se refleja en los fanzines. Y bueno, que nos hable del proyecto del fanzine en general, como ya una creación de archivo como más intencionada, ¿no? Bueno, continuando con lo de los pigmentos, realmente la idea del fanzine es crear propias historias del color, ¿sabes? Teorías del color, y que sean teorías del color realmente de una forma queer, porque la verdad que a mí lo queer siempre me va a acompañar. Yo creo que es importantísimo, es la parte inclusive que me sirve también para divertirme, ¿sabes? Para jugar y mariconear con el dibujo y con todo, pero al mismo tiempo también ser pájaro hace volar, porque te lleva a no pensar en una cosa muy de que es para que cómo se va a hacer pigmento para que no, un poco también ser poesía en esas plumas azules o rendirle homenaje a Yemanjá. Yo soy hija de Yemanjá, ¿sabes? Eso para mí es muy importante, no es casualidad que la vida me ha puesto ahí. Y después también pensar en las cuestiones de la comunidad siempre. Fíjense que las fotos que son de la celebración de la cosecha, que puede pasar que son todas las que se hizo en la Chuncha, en Samaná, esa celebración de la cosecha yo participé por primera vez este año pasado. A mí me pareció un evento sumamente poderoso porque es como la comunidad se junta a dar gracias puedo pasar las imágenes todas porque son varias, a dar gracias a un buen año de cosecha como fue el año 24. Y a mí me parecieron muy poderosos todos los sistemas que se dieron dentro de la iglesia, de diversas personas en esa forma de agradecer, ¿sabes? La gente campesina ahí hablando. Pero a mí me encantó mucho, volviendo de nuevo al baile, esos lugares recurrentes dentro de mi archivo, de cómo yo siempre vuelvo a la danza. Y ahí es la parte que yo creo que sí o sí, a mí me interesa siempre como enfocarme, que el hedonismo y la parte del goce y el ritual. Porque hay una cuestión también de la memoria del cuerpo, que eso es muy importante tenerla muy en cuenta. Y cómo esa memoria se va transmitiendo de una generación a otra. Entonces, a mí, estos trabajos que son muchísimas fotos que hice de mi propio archivo, que de hecho es lo que voy construyendo mi archivo propio. Yo la voy a dibujar, claro, con el azul índigo y con colores que están representados con la parte de las plantaciones, porque son gente esclavizada que vinieron de Estados Unidos, donde también tiene una relación muy fuerte con el índigo, ¿sabes? Con la planta del jiquilite. Entonces, ¿cómo yo puedo, como hablaba con Laura, construir un fanzine en el cual mis intereses personales de pasión, como tiene que ver con el deseo de lo queer, yo no me lo vete, no me lo quiera como prohibir en una comunidad que es evangélica, ¿sabe? Que es sumamente conservadora? Yo pienso que pasó que con los 200 años hicimos una instalación del Ángel en la Parque de la Pascuala, en Samaná. Yo creo que da un poco de contexto a los 200 años, porque... bueno, sí, la churcha sobre todo. Exactamente. La churcha, sí, realmente son pueblos que vinieron migrantes de Estados Unidos, pueblos negros que se esclavizaron y cumplían sus 200 años de llegada acá. Llegaron a 4 puntos de la isla. Eso era cuando la isla era Haití, todavía no existía República Dominicana, y son una comunidad que mantienen bastante su memoria como en la actualidad, en el presente. Es un archivo vivo lo que ellos van construyendo. Y me gusta también el hecho de cómo ellos gestionan su propia memoria y archivo. Es una cosa también muy descolonial la forma como ellos lo hacen. Y al mismo tiempo ya también cuando uno va, y yo tengo viviendo 10 años en Samaná, también yo voy de una forma conociendo. Yo no una historia que yo creo que a mí es mi historia, no. Con la historia que yo estoy conocido y soy partícipe. Cuando hago el landa, que son unas huellas, 200 huellas con tiras de diversas partes y fibras de allá de Samaná, yo entendí de que el arte en un momento uno no tiene que ser vector, y punto, ¿sabes? Y realmente en ese momento son ellos que tienen que hablar sobre sus historias. Yo hice el trabajo de Landa y esas fueron diversas narrativas que se expresaron y eran también formas inclusive de curar traumas. Pero yo creo que hay una cosa muy fuerte porque ellos saben que yo soy maricón, ¿sabes? Yo iba con mi pareja ahí y el texto que dice que lo imprimieron ellos, sus reproducciones, era con lenguaje inclusivo, ¿sabes?
no me cortaron, no me censuraron. A veces uno va con el miedo, porque uno cree que te van a censurar. Pero esas personas tienen una sensibilidad tan inmensa que realmente, si ellos entienden, como me agradecieron y están haciendo ahí, yo no me puedo cortar con un fanzine o con una parte de empresa. Con lo difícil que es imprimir en República Dominicana, no es cierto que un texto que no tenga la verdad no va a calar. Yo pienso que un fanzine, como lo primero que quiero hacer es del Jiquilite y el otro del Mangle, pensando también en el rojo del Mangle y en el azul del Jiquilite, abre otra posibilidad también de conectar con otras teorías del color que vincula queer, las 21 divisiones, porque las 21 divisiones habla del vudú, pero habla del vudú también de cómo el vudú dominicano no es con los bebés exactamente que se conectan como portal, es con los colores. ¿Sabes? Es una cosa muy importante que yo he venido estudiando, que son los colores, los portales realmente que hacen de conexión con lo hace, con la metresa. Entonces, yo pienso que comunidades negras, aunque sean evangélicas, aunque sean católicas, aunque sea de la religión que ellos quieran, uno tiene que plantear siempre el término del cimarronaje, desde lo que es realmente lo subversivo. Y tienen que entenderlo porque realmente desde ahí es que nace una verdad y puede hacer una transformación real dentro de la comunidad. Entonces, por ahí va el fanzine. Son esas cosas que son bocetos, dibujos nuevos, al mismo tiempo también pequeñas historias que tienen que ver con el pigmento, con la planta, y al mismo tiempo entrevistas o ensayos, porque la verdad que es muy bueno hablar con otro, siempre te aporta más. Con el de Mangle voy a hacer un ensayo con una escritora colombiana y que es profesora de la Universidad de Los Ángeles, Nora Arreta Fernández, y con el de Jiquilite, con Carla Claudio Betancourt, le voy a hacer una entrevista, para que también se mantenga eso del diálogo horizontal con otras experiencias con las plantas. Muy bien, entonces hicimos esto bien conciso para que ya sea la última y no extendernos demasiado, ya que nos queremos quedar a lo próximo, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo más, uno de los dos. Sí, claro. Bueno, preguntas. El primer exponente planteó que el primer exponente planteó que no hubo independencia nacional, que fue una mentira. Resulta que sí hubo independencia nacional y nos costó mucho a los dominicanos, no tan solo por la fundación de la Trinitaria, sino porque después que se proclamó la independencia de la República, el Estado haitiano no nos reconoció. Y aquí se peleó en Asua, en la batalla del 19 de marzo. Se peleó en Santiago, en la batalla del 30 de marzo. Después de eso tuvo la batalla de Santo Tomé, la batalla de la Carrera, la batalla de Belén. Y el Estado haitiano duró 12 años que no reconocía la independencia de la República Dominicana. Hicieron unas 12 invasiones que en todos los dominicanos fuimos y lo derrotamos. Lo hicimos conocer el pueblo de la derrota, de conocer el sacrificio de Juan Pablo Duarte y de los trinitarios y de la batalla de los dominicanos por reafirmar la identidad de la República Dominicana y de los dominicanos con una cultura diferente. Es una blasfemia contra la verdad histórica. Es una blasfemia de plantear eso. Y rechazo de manera categórica que se quiera minimizar, que se quiera desconocer que la República Dominicana ha tenido a lo largo de su historia que mantener su bandera, que no ha tocado sacrificio. Porque no tan solo hubo que pelear con los haitianos para la independencia, después tuvimos que pelear contra los españoles cuando nos anexaron. Tuvimos que pelear contra los norteamericanos en el 16 y tuvimos que pelear contra los norteamericanos en el año 1965. Y se ha corrido demasiado sangre de lo mejor de este país por mantener la bandera, el himno y la consigna de la República, para que venga alguien aquí a querer denostar a los patriotas de la nación dominicana. Muchas gracias. ¿Quieren reaccionar? Muchas gracias por su declaración tan emotiva. Admiro su pasión. No estamos de acuerdo, pero está bien. Esto es un espacio democrático. Es muy bueno que esas voces también salgan a la luz. Bien, una segunda pregunta. ¿No?
Aquí. Ah, Mi amigo aquí tiene el turno antes que yo, gracias por darme el micrófono. Pero quiero aclararle al señor que vale mucho que él muestre su pasión, como la tengo yo y la tiene José Juan también. Él no escuchó bien, que eso es lo que José Juan debió decir, pero se pasó de democrático. Ese no fue el motivo que llevó a decir el trabajo que hizo José Juan. Yo creo que debió escucharme. Yo creo que no Pero es muy digo válido una lo que mentira. usted siente. Lo que usted siente es muy válido, pero le faltó escucharme. Creo que la palabra importante era la idea de ficción, y a mí me encanta pensar cuando dice ficción, no necesariamente como mentira, sino como esa idea de imaginar posibilidades ahí. Y recuerdo que hablabas de la idea de ficción, y yo lo pienso como metodología de crear, de imaginar posibilidades. Claro que no siempre es un sinónimo de mentira, y eso quisiera yo aclarar. La otra persona. Bueno, mi nombre es Guillermo Gutiérrez. Soy agradecido por varias cosas que he aprendido hoy. También quería decir que la historia la escriben los vencedores. Entonces, cuando se habla de archivo y ustedes son como revolucionarios en contra del archivo, todo también depende de cómo se nombre, cómo se enfoque, porque yo puedo decir la documentación, y hace falta mucha documentación en el país, algo de lo cual tenemos carencia. Por ejemplo, el concepto que tú hablas de la isla de Haití, habría que estar en confrontación, porque yo entiendo que la isla de Haití no existió. Existió el Babeque. El Babeque era como llamaban los indígenas a la isla completa. Haití significa tierra montañosa, que es solamente una parte de toda la biodiversidad que hay aquí en el país. Y eso está en los escritos de Diego de Colón. O sea, es un error que debería de investigar sobre eso. Con respecto a lo de JJ, yo fui uno de los artistas principales que pintó en el inicio del obelisco, y fue bastante controversial cuando se pintó. El primer obelisco que se pintó fue el de Cándido Vidó, y no tenía nada que ver con las hermanas Mirabal. En ese sentido tiene mucha razón que representa el falo del dictador, y ponerle las hermanas Mirabal, que eso fue el segundo mural que se hizo de Sanúñez. El de Amaya tuvo antes, creo, ¿no? No, el segundo fue el del Sanúñez y luego vino el de Amaya. Yo participé en los dos de ellos. Eso fue muy disruptivo en el momento que se hizo. Mucha gente nos gritaban de todo cuando lo pintaban. Precisamente por eso, porque es una visión que se veía, lo repito, todo depende con el cristal o cómo se enfoquen las cosas. Para mí es un enfoque diferente a como Trove, porque era sobre ese faro del dictador, esas heroínas que murieron ahí. Es otra manera de verlo. Y finalmente, luego de todo el pegamento, tenemos que extender tanto la pregunta que yo tenía específicamente para ti, JJ, que me fascina mucho tu trabajo. ¿Cómo tú llegas a cuestionar, ficcionar, poetizar, todo eso? Por otro lado, Ezequiel, ya que tengo el micrófono, Eliezer, quería agradecerte por el concepto esclavo descendiente. Yo soy esclavo descendiente, pero nadie quiere estar del lado del vencido. Nadie quiere estar al lado de mi bisabuela, era hija de esclavo martiniqueña, pero eso no quiere reconocerse. Y hay mucha teoría en cuanto al pelo bueno, pelo malo, etc. Porque todo el que fue pisoteado, nadie quiere ser villano en la película, nadie quiere ser perdedor. Ese es un problema. Pero te agradezco mucho sobre ese concepto. Una pregunta, no entiendo cómo se hace referencia usted del villano, porque yo no creo que nosotros estemos derrotados.
yo estoy aquí como usted también viviendo. Yo creo que no le gustan a usted ahorita decir la resistencia, pero es como estamos gestionando esos procesos que se vivieron. O sea, yo no me siento una persona derrotada. No, y tampoco mi descendencia. Yo nunca dije derrotado. Yo creo que una gran comunidad negra que hoy se asume como cimarrona, estamos hoy presentes en una situación de gestionar nuestra situación, pero no del victimismo, ¿sabes? No es que es una situación de víctima. Esta comunidad de Samaná, yo nunca lo he visto como víctimas, ni ellos sí tienen un trauma, como la gran sociedad dominicana, que no se ha sanado porque no hay espacios de memoria donde se podría hablar sobre esas cosas. Como yo creo que algo que hace Guillermo es, te agradece la palabra, porque se enfrenta a ella por primera vez, parece, y cómo es, y trata de responder de por qué no la hemos asumido antes, y es porque por lo general no queremos estar en las narrativas, en las lógicas oficiales del lado de quien no ha contado la historia oficial. Eso sí, totalmente. Por ahí va lo que claro, pero yo creo que también es súper importante como aprender, o sea, precisamente como, digamos que generaciones más contemporáneas entendemos mucho mejor el hecho de cambiar el lenguaje, ¿no? De hacer lenguaje inclusivo. Claro. Mucha gente te dice, pero ¿por qué? ¿Para qué complicar las cosas? Pero que la palabra tiene un poder grandísimo y saber nombrar las cosas y no llamarse derrotado. Claro. Es súper importante, ¿no? Claro. No creo que no lo va a normalizar ni a dejar pasar. Creo y es importante que tengamos estas discusiones, sobre todo porque aquí, y lo vemos por las respuestas y los fervores y todo eso, aquí creo que las conversaciones sobre cómo se nos ha impuesto una idea de nosotros mismos en fervores específicos están muy bebé. ¿Entiendes? Entonces como que creo que lo que podemos sacar de este final es como que la importancia de continuar la conversación por ahí y de desmontarnos también cómo nos han determinado la relación con el pasado, donde no podemos escuchar ninguna idea que ataque contra esa base que entendemos que nos forma parte de nosotros, que si se ataca pues ya no hay, ya se cayó todo. Entonces, bueno, creo que esto me recuerda muchísimo. Sería seguir, ¿no? Seguir educando, seguir más. pensando alrededor de eso, seguir entendiendo a nosotros mismos en nuestros propios términos, ¿no? Y no los términos de poder y del archivo que nos llevan a ese tipo de discusiones como imposibles a veces de hacer diálogo, ¿no? Que me recuerda muchísimo ese texto del peligro de la historia única de Chimamanda. Yo quiero como cerrar esa conversación de ustedes, gracias por eso, por la idea de que estas visiones yo creo que son importantes, sobre todo porque en este proceso de reflexión, confrontar las ideas que ya tenemos es parte importante de los procesos. Entonces, si somos este colectivo humano que sí se quiere abocar a una reflexión, a un pensar, entonces confrontar es importante de ese proceso, disentir es importante en ese proceso, porque luego se puede llegar a conclusiones particulares, pero hay unas cosas colectivas que logramos que yo creo que tienen mucho más peso que eso. Y esto que ha pasado hoy aquí desde esta mañana, yo creo que para mí yo estoy muy satisfecho. Usted puede estar no muy feliz con todo lo que ha pasado aquí, pero lo que ha gestionado de manera colectiva, fuera de lo que alguno de nosotros ha dicho, y cómo lo ha recibido usted, yo creo que ya está generando un espacio que es necesario en países como los nuestros. O sea, el aplauso para todos ustedes por haber venido.